¿Nos puedes decir tu nombre y el por qué crees que estás sentada acá? Mi nombre es Claudia y estoy sentada acá para contar lo que le pasó a mi hijo. La escuchamos. El paramilitarismo es una forma de violencia organizada que se caracteriza por el uso de grupos armados ilegales para imponer el control territorial y político sobre determinadas regiones. En Colombia, este fenómeno ha sido una de las mayores fuentes de violencia y violaciones a los derechos humanos en las últimas décadas, y ha causado un gran número de víctimas, entre ellas las víctimas del paramilitarismo. Los colombianos han experimentado las devastadoras consecuencias de estos grupos violentos. En Colombia estos sucesos han dejado víctimas con la incertidumbre de qué pasará con sus familias, las cuales son afectadas por estos grupos paramilitares. Durante más de 6 décadas, poderosos grupos ilegales han existido en Colombia, convirtiéndola en una de las naciones más afectadas por el conflicto armado en América Latina. Las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes han causado estragos en el país, convirtiendo a innumerables ciudadanos en víctimas de su brutalidad. Los colombianos son los que han sufrido las consecuencias devastadoras de estos grupos violentos. Pero para poder entender mejor cómo estos grupos han afectado a Colombia, nos remontamos a 1960. Se forman los primeros grupos paramilitares en Colombia, conocidos como los Pájaros y los Guácaras. Los Pájaros y los Guácaras fueron dos grupos paramilitares que surgieron en Colombia en la década de 1960. Ambos grupos se originaron en el departamento de Tolima y tenían como objetivo proteger a los campesinos de las guerrillas comunistas que estaban surgiendo en el país en ese momento. Los pájaros se caracterizaron por llevar a cabo acciones de vigilancia y patrullaje en las zonas rurales, mientras que los guácaras se enfocaron más en la lucha armada. Ambos grupos actuaron de manera independiente y se diferenciaron de las organizaciones paramilitares posteriores, ya que no estaban directamente relacionados con el narcotráfico. A pesar de que estos grupos paramilitares fueron desarticulados a principios de la década de 1970, su surgimiento sentó un precedente en Colombia para la creación de organizaciones similares en el futuro. Además, sus acciones y la respuesta del Estado hacia ellos han dejado una huella en la historia del conflicto armado colombiano. 1980. Se forman los grupos paramilitares AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, en respuesta al avance del narcotráfico en el país y las guerrillas de izquierda. Las Autodefensas Unidas de Colombia surgieron en la década de 1980 como una coalición de grupos paramilitares que buscaban combatir a las guerrillas de izquierda, proteger a los terratenientes, empresarios de extorsiones y secuestros. En un principio, los grupos paramilitares que conformaron las AUC actuaban de manera independiente, pero en 1997 se unieron bajo el liderazgo de Carlos Castaño. Las AUC se caracterizaron por su brutalidad y violencia en contra de civiles, a quienes consideraban colaboradores de las guerrillas. Cometieron masacres, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y desplazamientos forzados de la población. Además, se involucraron en actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, lo que les permitió obtener recursos para financiar sus operaciones. En el año 2003, el gobierno colombiano comenzó un proceso de negociación con las AUC para su desmovilización y desarme. Ese proceso culminó en el año 2006 con la desmovilización de cerca de 30.000 combatientes. Sin embargo, algunos de sus miembros se rearman y continuaron con sus actividades delictivas bajo nuevos grupos paramilitares, lo que contribuyó a prolongar el conflicto armado en Colombia. En general, las AUC dejaron un saldo de violencia y terror en Colombia, con graves violaciones a los derechos humanos y una gran cantidad de víctimas. A pesar de su desmovilización, el impacto de estas organizaciones paramilitares en el país sigue siendo evidente en la actualidad. Las AUC comienzan un proceso de desmovilización y desarme en virtud de acuerdo con el gobierno colombiano, aunque algunos de sus miembros se reagrupan en nuevos grupos paramilitares como los Águilas Negras. ¿Nos puedes decir tu nombre y el por qué crees que estás sentada acá? Mi nombre es Claudia y estoy sentada acá para contar lo que le pasó a mi hijo. La escuchamos. Mi hijo se llama Juan María del Valle. Él era un excelente campesino y una excelente persona. Cuéntanos, ¿de dónde era su hijo? Mi hijo era del municipio del Urabá, en el departamento de Antioquia. Él pertenecía a la Asociación de Campesinos del Catatumbo. Él, ayudaba a la restitución de tierras a las personas que fueron desplazadas por la violencia de distintos grupos armados, como las AUC. ¿Qué le sucedió a su hijo? Mi hijo fue secuestrado por las AUC en una finca. En la vereda El 3, ¿estoy en lo correcto?
En lo correcto. Él estaba junto a otras tres personas cuando empezaron a extorsionar a las familias, entre ellas pues nuestra familia, y nosotros intentamos negociar. Cuéntanos qué pasó después de eso. ¿Lograron llegar a un acuerdo o negociar? Pues nosotros intentamos negociar con ellos y se suponía que todo estaba saliendo bastante bien, pero a la final encontramos el cuerpo de mi hijo Jesús María el 4 de abril de 1998 en la vereda La Pava. Entonces, el caso de Jesús María Valle es uno de los muchos crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas del AUCE y su muerte fue una gran pérdida para la comunidad campesina y para la lucha de los derechos humanos en el país. Lamentamos mucho tu pérdida y gracias por contar nuestra cruda historia. Muchísimas gracias. Aún se sigue en una lucha por esta injusta muerte causada por la SAUCE. Desde su aparición en 2006, las Águilas Negras han emitido comunicados amenazando a diferentes grupos e individuos, incluyendo defensores de derechos humanos, líderes sociales, sindicalistas y periodistas. Las amenazas a menudo contienen mensajes racistas, sexistas, homofóbicos y xenófobos, y se cree que su objetivo es silenciar a aquellos que critican al gobierno o que trabajan por la justicia social. El gobierno colombiano ha negado la existencia de las Águilas Negras como una organización real y ha sugerido que es un nombre utilizado por diferentes grupos criminales para crear miedo y confusión. Sin embargo, algunos defensores de derechos humanos y expertos creen que las amenazas son reales y que el gobierno no está haciendo lo suficiente para proteger a los ciudadanos en riesgo. En el año 2005 se destapó el escándalo de la parapolítica en Colombia, que implicaba una estrecha relación entre grupos paramilitares y políticos del país. En este escándalo se reveló que algunos políticos colombianos habían recibido apoyo financiero y logístico de los grupos paramilitares a cambio de su apoyo político y protección. La investigación del escándalo fue llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación y llevó a la condena de varios políticos y líderes paramilitares, así como la destitución de algunos funcionarios públicos. La parapolítica se considera uno de los mayores escándalos de la corrupción de la historia de Colombia y ha tenido un gran impacto en la política y la sociedad del país. Este escándalo también puso de relieve la profundidad de la violencia política y la corrupción en Colombia, y la necesidad de reformas institucionales para abordar estos problemas de manera efectiva. 2006 se desarticula el grupo paramilitar Bloque Central Bolívar, liderado por alias Don Berna, y se extradita a algunos de sus líderes a Estados Unidos. La operación para desmantelar ese grupo fue el resultado de una serie de acciones de las autoridades colombianas para combatir la violencia generada por los grupos armados ilegales. La desarticulación del Bloque Central Bolívar permitió la captura de varios de sus líderes, quienes enfrentaron cargos en Colombia por delitos como homicidio, extorsión y narcotráfico. Además, algunos de los líderes del Bloque Central Bolívar fueron extraditados a Estados Unidos, donde enfrentaron cargos por narcotráfico y otros delitos relacionados. Esta extradición fue un hecho sin precedentes en la historia de Colombia, debido a que marcó un nivel de cooperación entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado. Si bien la desarticulación del Bloque Central Bolívar y la extradición de algunos de sus líderes fue un logro importante en la lucha contra los grupos paramilitares, la violencia y el terrorismo siguieron siendo una realidad en Colombia en los años siguientes. Aunque se han dado avances en la construcción de la paz y la justicia desde entonces, todavía queda mucho por hacer para superar los efectos devastadores generados por el conflicto armado. Año 2016. Se firma el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, lo que supone un paso importante para la reducción del conflicto armado en el país y la desaparición de algunos grupos paramilitares. El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC fue un hito histórico en el país después de más de 5 décadas de conflicto armado que dejaron miles de muertos, desplazados y desaparecidos. El acuerdo buscaba poner fin a la violencia y sentar las bases para la reconciliación nacional, estableciendo medidas para la reparación de las víctimas del conflicto, la lucha contra el narcotráfico, la reforma rural y la participación política de los excombatientes. Sin embargo, la implementación del acuerdo ha sido difícil y ha enfrentado muchos desafíos. A pesar de la desmovilización de las FARC como grupo armado,
otros grupos armados ilegales y el narcotráfico siguen siendo una amenaza para la seguridad y la estabilidad del país. Además, ha habido retrasos en la implementación de las medidas acordadas, lo que ha generado desconfianza y tensiones entre los diferentes actores políticos y sociales del país. A pesar de estos desafíos, la firma del Acuerdo de Paz sigue siendo un hito importante en la historia de Colombia y un paso hacia la construcción de la sociedad más pacífica y justa. Volviendo a la actualidad, a pesar de los avances en materia de seguridad, continúan presentes grupos paramilitares en algunas regiones del país, donde se dedican a actividades ilegales como el narcotráfico y la extorsión. Los grupos paramilitares han tenido un impacto devastador en la sociedad colombiana desde su surgimiento a mediados del siglo XX. Estos grupos armados ilegales, que se formaron inicialmente como fuerzas de autodefensa contra la guerrilla, se caracterizaron por su brutalidad, violencia y violación a los derechos humanos. Los grupos paramilitares se involucraron en una amplia gama de actividades criminales, desde el narcotráfico y la extorsión hasta el asesinato y la desaparición forzada de personas. Su presencia en las zonas rurales y urbanas de Colombia contribuyó a la proliferación del conflicto armado y agravó el sufrimiento de las comunidades más vulnerables. Además de su impacto directo en la violencia y la inseguridad, los grupos paramilitares también han tenido un impacto negativo en la política y la democracia colombiana. Muchos líderes políticos y sociales han sido víctimas de la violencia y la intimidación de estos grupos, lo que ha socavado la incapacidad del país para construir un sistema político justo e inclusivo. Aunque algunos grupos paramilitares se han desmovilizado en los últimos años, su legado sigue presente en Colombia. La impunidad para sus crímenes y la falta de reparación a las víctimas han generado resentimiento y desconfianza en el proceso de la paz y en las instituciones del Estado. En conclusión, los grupos paramilitares han tenido un impacto profundamente negativo en la sociedad y la política colombiana, y la erradicación de su presencia es crucial para la construcción de una sociedad más pacífica y justa. Bienvenido. Cuéntanos cuál es tu nombre. Mi nombre es Isidro Caballero, ¿De dónde eres? de Sucre, Colombia. Cuéntanos tu caso, Isidro. El 22 de abril del año 2000 fui una víctima más de las Autodefensas Unidas de Colombia y lamentablemente durante este año fui asesinado. ¿Nos podrías contar más a fondo lo que sucedió? Cuando me encontraba en uno de los terrenos de mi familia, fui secuestrado por la SAUC, me vendaron los ojos, me ataron y fui llevado a terreno desconocido, de los cuales sufrí múltiples lesiones y hasta que fui abandonado por ellos. ¿Y qué sucedió después? Después de ser asesinado y de que mi cuerpo fuera encontrado ya inerte, mi familia decidió iniciar la búsqueda para encontrar a los culpables, de los cuales fueron culpables la SAUC por el secuestro y múltiples testigos del suceso. ¿Y el gobierno qué hizo por ti? El gobierno no me ayudó, ya que por las resoluciones que se hacían a guerrillas y grupos paramilitares de la época, no se pudo lograr saldar el conflicto que tenía con mi familia y el gobierno, y múltiples fundaciones fueron partícipes para poder solucionar este conflicto con mi familia y lograrlas ayudar psicológicamente, y no se pudo hacer nada más por mi caso.